Saludos benditos hermanos en Cristo Jesús, como todos los días y como siempre le desearé que la gracia de Dios, el bendito poder de Dios, el Espíritu Santo que nos trajo inmerecidamente por medio del sacrificio de Cristo, ese tesoro tan grande, esté con usted, bendito hermano y bendita hermana, para que podamos nosotros, no por obras, sino por fe, inclinar nuestros corazones, a agradar a Dios, a tener paz con Dios. Son los deseos y que siempre me pongo a los pies de Cristo, recordándole siempre que el Señor Dios y nuestro Rey están trabajando hasta el día de hoy por medio de su iglesia, por medio de los instrumentos para la salvación. Así que me quedo a sus pies para proseguir con esta bendita enseñanza número 45 de Segunda de Corintios. Siempre le pido la bendita palabra en mano, la bendita Biblia, y continuemos, bendito pueblo de Dios, en Segunda de Corintios capítulo 6. Ayer terminamos el 5 y la bendita palabra de Dios dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Entonces estamos aprendiendo, bendito hermano y bendita hermana, con la bendita palabra viva, cómo enseña Dios por medio de un verdadero ministro. ¿Qué es lo que se tiene que hablar? Primero, aquí dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos. ¿De quién? De Dios y de Cristo. ¿Y qué es un colaborador? Mire, un colaborador es, por ejemplo, yo vivo aquí en una colonia y pasan a tocarme los vecinos y me preguntan que si quiero voluntariamente colaborar para pintar los filos de la banqueta o para ir a limpiar el parque y recoger basura sin que tenga yo ningún compromiso, pero que voluntariamente quiera colaborar en ese trabajo. De igual manera, Dios vino no para exigirnos, sino para que voluntariamente nosotros, con el conocimiento, nos pusiéramos en ofrenda. Recuerde que ya vimos lo que es una ofrenda. Nuestro Señor Cristo Jesús se puso como ofrenda, como olor grato. Él le dijo: heme aquí, Padre, yo voy. Y esa es una palabra bíblica: heme aquí, yo voy, Señor. Yo quiero ser un colaborador. Yo quiero, bendito Señor, echar mano de esta riqueza y colaborar para hacer la luz, para hacer la sal, para dar mi vida por medio de la fe y por medio de tu poder y colaborar en tus negocios, Señor bendito. Entonces, recuerde, bendito hermano, esto es voluntario y es muy importante, porque si usted quiere algún día llegar al tamaño espiritual mediante el amor de Dios, uno debe de presentarse todos los días voluntariamente, con hambre, con sed de justicia y teniendo la mirada puesta en la meta, que es el ministerio, que es ser colaboradores ya. Ahora, ¿qué hace un colaborador? ¿Qué hace un ministro? ¿Qué hace alguien que ya tiene una forma? ¿Cuál es la angustia? ¿Cuál es la preocupación? Os exhortamos también a que no reciban en vano la gracia de Dios. Ahora, claro que no nada más con este versículo se enseña, o decía el apóstol Pablo a la congregación: los exhorto, hermanos, a que no reciban la gracia de Dios en vano. No, hay que sentarse por horas, por días, por meses, para enseñar lo que es la gracia, lo que es el poder, lo que es Dios con los hombres y cómo cuidarlo, cómo amarlo, qué le disgusta, qué es lo que es pecado. No nada más es decir, como hoy en las iglesias así leen, agarran un versículo y dicen: en el nombre del Señor los exhortamos a que no reciban la gracia más. Y todo, amén, gloria a Dios. Y ni siquiera explican. Y lo dicen en 3 segundos. Pero no se sientan por meses
por años a enseñar, mi hermano, el peligro de hacer afrenta al Espíritu de gracia, de haber recibido en vano, de haber hecho el sacrificio de Cristo Jesús vano también. Entonces es muy importante estar recordando siempre el pacto, estar amonestando, exhortando, redarguyendo, porque precisamente recuerde que vimos, benditos hermanos y benditas hermanas, que Dios necesita nuestro cuerpo, que fuimos comprados, eso lo vimos en el capítulo número 44, ayer, porque Dios nos quiere dar una forma, que es el discipulado, para que nosotros seamos embajadores y que Dios ruegue por medio de nosotros y pueda manifestarse a su creación. Pero si yo, por la terquedad, por la necedad, por la mundalidad, por la incredulidad, hago afrenta, entonces Dios es justo para darme una retribución de una perdición eterna, puesto que fui comprado y yo acepté el pacto, pero después no cumplí con los requisitos para que Dios pudiera hablar por medio mío. Entonces, exhortamos, Pablo se dedicaba a enseñar a los corintios y a todo lugar donde iba a que no recibieran en vano la gracia. Porque la gracia es para trabajar, la gracia es para dar luz, la gracia es para hacer la sal, la gracia es para dar por gracia lo que recibí por gracia gratuitamente. La gracia es llegar a ser reyes y sacerdotes. Y dice así, porque dice Dios, dice la palabra, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. Ahora, fíjese bien, el día aceptable en que Dios nos escuchó para sacarnos de las tinieblas y trasladarnos a la paz, a su luz, nos oyó cuando nos arrepentimos, cuando decidimos entrar a Cristo en nuestro corazón y nos bautizamos conforme a la palabra, nos escuchó que es el día aceptable, que mientras no venga Cristo, o bien, mientras no haya practicado el pecado y todavía tenga yo el favor de Dios, todavía tenga yo los brazos abiertos de Dios, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Recordemos que Cristo Jesús es el Salvador, que Cristo Jesús viene por segunda vez no relacionado con la salvación, viene a destruir, viene con ira a dar el justo pago a todos los que transgredieron la ley. Pero ahorita seguimos en tiempo aceptable de salvación, porque mientras no llegue nuestro Señor, yo por eso le decía en las enseñanzas pasadas, hermano, hermana, medite, por favor. Haga, por favor, conciencia, medite en la palabra. Ya nos queda poco tiempo. El tiempo que nos ha delegado Dios y los años que dejó al hombre son como humo, son como nada. Aprovechemos bien el tiempo. Entonces, estamos ahorita, mire, cuando venga el juicio, va a ser tarde, se van a lamentar por millones y millones de años y van a querer regresar como, y no van a poder, van a querer regresar como Lázaro y el rico. O sea, dile a mis hermanos que sí existe este lugar, por favor, que si le hubieran dado otra oportunidad al rico, hubiera regresado temblando a aprovechar bien el tiempo, a cumplir con el pacto, a ser un instrumento de Dios. Entonces, valore lo que tenemos, hermano, antes de que se le pare el corazón, hermana, antes de que venga Cristo o antes de que ya no tenga usted oportunidad por haber cansado a Dios. Dice entonces, he aquí ahora el tiempo aceptable, que Dios todavía está permitiendo por este medio tocar corazones. He aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Aunque ya estemos en los tiempos finales, pero todavía, bendito hermano, y todavía, bendita hermana, es tiempo de salvación. Aún
Después del arrebatamiento, todavía va a quedar un remanente de Dios y todavía va a haber tiempo aceptable durante 3 años y medio. Tiempo aceptable para los que se quieran arrepentir y nunca pudieron conocer de Dios. Pero ahorita para usted y para mí es tiempo aceptable, es tiempo de que pongamos diligencia, es tiempo de que no hayamos recibido en vano el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo quiere habitar dentro de usted, porque para eso nos creó Dios, para amar y para amar al prójimo, para servirle a Dios por medio de su poder. Dice en el 3, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Y esto es muy importante, mire, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Aquí, en dos cosas. La palabra tropiezo es pecado. La palabra tropezar es caer. Dice la bendita palabra de Dios y dijo Cristo. Agarró a uno de los niños pequeños y dijo, ay de aquel que haga tropezar a un niño como este. Más le valiera amarrarse una piedra de molino y arrojarse al mar antes de que sea piedra de tropiezo. Ahora, podemos ser tropiezo en dos formas. Uno, prevaricar y torcer la escritura y permitir dentro de la congregación la mesa de Satanás. Con cualquier cosa, sea Halloween, sean fiestas, sea trabajo del mundo, cualquier cosa que no sea de Dios, yo estoy poniendo piedra de tropiezo. Si a mí una ovejita no la exhorto, si no le digo que no reciba la gracia en vano, si yo en la congregación permito la mesa de Satanás y como hemos dicho, ¿qué es la idolatría? Y llegan aquí y me dice, hermano, ¿podría ver yo la televisión? Y a ver, le digo, ok, a ver, ¿qué quieres ver en la televisión? No, pues quiero ver el box, o quiero ver el Mundial hoy en Qatar, o quiero ver... Le digo, a ver, vamos. ¿Cuánto tiempo te va a llevar? ¿Ver? ¿2, 3 horas? Cuando la gente está padeciendo, está sufriendo, está muriendo, hay terremotos, hay tornados, hay torbellinos, hay dolor, hay que tener misericordia, hermano. ¿Cuánta gente necesita de Dios? ¿Cuánto tiempo le tengo que poner a mis ovejitas atención todos los días para que no sean arrebatadas por Satanás? Todo el día tengo que ver por ellas. Todo el día tengo que estar ocupado en las cosas de Dios. Entonces, eso no es recibir la gracia de Dios en vano. Y saber aprovechar bien este tesoro que nos trajo Cristo Jesús, que nos va a llevar a la vida eterna y que es el campo, que es la obra de Dios. Entonces, bien, si yo empiezo a permitir dentro de la congregación cualquier ídolo, cualquier deseo a la carne, estoy poniendo piedra de tropiezo. Y ay de mí, bendito hermano, porque todos los que sirvan de piedra de tropiezo se van a ir al lago de fuego. Recuerde que el juicio empieza por la casa de Dios. Esto quiere decir por la iglesia. Ahora bien, también puedo poner tropiezo con mi conducta, con mis hechos, porque si yo como representante únicamente doy la palabra los domingos o doy la palabra 1 hora por teléfono y tengo empresas y veo, me voy al mundial, me voy de vacaciones, pues obviamente, ¿cómo voy a poderle decir a la ovejita que no lo haga? Y voy a usar la escritura para torcerla y para enseñar que somos salvos, que eso no es pecado, que podemos divertirnos, que podemos tener pasatiempos. Claro. Entonces, estoy siendo piedra de tropiezo. Y hay de aquel que sea piedra de tropiezo. Es lo que estamos aprendiendo aquí. Dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo. Siempre estamos hablando con la verdad. Para que nuestro ministerio no sea vituperado. Es muy importante nuestro ministerio, nuestro trabajo, no sea vituperado de decir, ya ves, mira, es cristiano y velo, está perdiendo el tiempo, mira, es cristiano
y tiene deseos de la carne, aunque es vituperado, pero con blasfemias. O sea, inventan. Pero mire, hermano y hermana, mientras yo tenga la conciencia tranquilo con Dios y lleguen y me digan y me levanten falsos, es otra cosa. Pero con ejemplo, yo predico y con palabra verdadera de Dios para no hacer vana la gracia de Dios y para que nuestro ministerio no sea vituperado por los que creyeron, por los que han recibido, por creer y por practicar un crecimiento y un entendimiento. Dice en el 4, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, tribulaciones, en necesidades y angustias. Ahora, la recomendación que este hombre está haciendo a los corintios es con una acción, no es con un papel, no es con un disfraz de luz, no es con un traje y una corbata, no, es con ejemplo, es con una acción. Y aquí vamos viendo cuál es el fruto. Mire, antes bien nos recomendamos en todo. Y claro que yo puedo recomendarme si tengo a Dios adentro y si mi conciencia está tranquila y si verdaderamente he tenido este fruto, fíjese bien, como ministros no del hombre, sino como ministros puestos por Dios. Porque un ministro puesto por Dios, como lo vimos también en Primera de Corintios, en naufragios, en desvelos, con hambre, en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles. Entonces mire lo que dice aquí. Primero, en mucha paciencia. Ahora le digo algo, bendito hermano y bendita hermana. Voy a poner de ejemplo a una madre buena, terrenal, como la que yo tuve, gracias a Dios. Aunque fuéramos en carne, bueno, ya el corazón que Dios pone o el instinto de una madre, pues muchas veces es bueno. Y el instinto es que desde que nací, pues mi madre me alimentó, tuvo paciencia en mis enfermedades, tuvo paciencia en mi crecimiento, tuvo paciencia y todos los días me dormía, todos los días me levantaba, todos los días me colmaba de alimento cuando lloraba, cuando lo pedía, me cambiaba el pañal, tuvo cuidados. Una vez que crecí un poco más, me preparaba mi desayuno, me preparaba mi comida, me preparaba mi cena, me ponía mi vestimenta para ir al kinder, estaba al pendiente de cómo estaba, si lloraba me consolaba, y tuvo paciencia hasta que fui un joven. Tuvo paciencia y nunca me desamparó. De igual manera, la paciencia de la que habla aquí es cuidar a las ovejas cuando van naciendo, apacentarlas con leche no adulterada, como dice en Primera de Pedro, recién como niños, recién nacidos, la leche no adulterada, que la leche la tiene que dar la madre, que es la iglesia, los ministros, y que tenemos muchas veces que cambiar los pañales espirituales cuando el chiquito peca y cuando no nos tenemos que sentar a hablarle con parábolas, a hablarle con figuras para que entienda lo que es pecado, que llore y se levante y limpiarlo, o bien que esté aprendiendo a caminar y que tropiece y que llore y irlo a levantar y tenerle paciencia para que vaya dejando los ídolos, para que vaya muriendo al mundo. Y aquí se requiere tener la paciencia como una madre terrenal todo el día, estar cuidando al rebaño todo el día, estarlo apacentando todo el día, estarlo cuidando todo el día, hasta que lleguen a ser ovejas que se puedan ofrecer como sacrificio vivo a Dios. Ahora yo le he dicho, y aquí volvemos nuevamente a concordar esta bendita palabra. Si usted conoce un siervo así, quédese ahí porque tiene a Dios, porque ese fruto es de Dios.
no es del ser humano. Y nunca le dé la gloria al ser humano. Porque si tiene ese fruto, es porque Dios está con él. Si ese representante está todo el día con usted y se está preocupando por usted y a todo momento lo está exhortando, a todo momento le está enseñando a que no haga vana la gracia y que está teniendo paciencia con usted y con su crecimiento que va teniendo, muy bien. Ese es el fruto de un verdadero ministro. Bien, ahora dice, en mucha paciencia, en tribulaciones. Ahora vamos. Tribulación. Una tribulación, por ejemplo, que son comparativas, generalmente se dan en el mar. Y bíblicamente, como una sombra con comparativas, con ejemplos que pone Dios, compara el mundo con el mar. Por eso es que en ese lugar donde Cristo Jesús predicó, siempre hay mucha sabiduría en los evangelios, con las barcas, con los lagos, con el mar de Galilea. Y aquí recuerda alguna ocasión que iba Cristo Jesús con sus discípulos y hubo gran tribulación, donde los vientos, la lluvia y el mar azotaban aquella barca y los discípulos iban muertos de miedo. Que fue cuando despertaron a Jesús, que hizo bonanza. Ahora bien, tribulación para un ministro, que es, primeramente, vamos a estar en prueba, porque la lluvia viene de allá arriba. La lluvia representan dos cosas. Una lluvia tranquila representa la presencia de Dios, representa vida a la semilla o a la plantita para ir creciendo. Es el Espíritu Santo. Pero también una tormenta representa las pruebas que Dios me pueda permitir como siervo, como vimos anteriormente también. Recuerde que dijo Pablo, y para que no confiásemos en nosotros mismos, estuvimos a punto de morir. No quiero que ignoren, dijo a los corintios. También Pablo decía que cuando era débil, era fuerte. Entonces, un ministro sigue siendo probado por Dios. Claro que sí. Cristo Jesús, en el momento que fue probado en el desierto por 40 años, y una vez que empezó su ministerio, en todo momento fue seducido, en todo momento fue tentado por Satanás, hasta la cruz. Todavía lo último, cuando Satanás le dijo, ¿verdad?, por medio de Pedro, no, tú no tienes que ir a la cruz, tú eres el Rey, tú eres el Señor. Siempre fue probado nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estas son las tribulaciones. La prueba que Dios me permita. Ahora, en la prueba va a venir el demonio, que son los vientos, o el diablo, como con Job. ¿Recuerda qué le dijo el diablo, o más bien qué le dijo Dios al diablo? ¿De dónde vienes? Dijo, de merodear la tierra. Soy un león rugiente. Estoy viendo a quién devorar. Estoy trabajando. Vengo de merodear la tierra. ¿Y qué le dijo Dios? ¿No has contemplado y no has visto a mi hijo Job? Que no hay otro como él. Y Satanás sabía de quién hablaba, sí. Sí, claro, sí. Pero quítale lo que tiene. Te adora porque tiene casas, porque tiene dinero. Pero pruébalo para ver si verdaderamente te adora. Entonces, ¿qué le dijo Dios? Ve, haz lo que quieras, pero no le toques su vida. Y ahí están los vientos, ahí está la tribulación. También cuando Dios permitió a Satanás probar a Adán y a Eva. Esa es la tribulación. Lluvia, tormenta, vientos y luego también el mar que golpea, que es el mundo, que tenemos gran oposición con los mundanos. Ya no voy a hablar de católicos, que también, ¿verdad? Pero principalmente por los que alguna ocasión fueron iluminados y recayeron y regresaron al mundo. Entonces, tenemos gran tribulación con pruebas, con demonios y con impíos y con el mundo. Entonces, ¿por qué vamos a tener este fruto? Dios probaría
a alguien que ya no tiene el Espíritu Santo? ¿Dios probaría a alguien que ya Dios lo hizo a un lado? No. Dios les quita la prueba, les quita el privilegio de ser probados. Ahora, los demonios que son los vientos, a un ministro que es del diablo, ¿vendrán a molestarlo? ¡No! Es de su equipo, como dijo Cristo Jesús cuando le decían, demonio tienes. Dice, una casa no puede estar dividida. Si yo tengo demonios, ¿cómo voy a pelear con los demonios? Echarlos fuera. O soy de ellos o soy de acá. Entonces, de igual manera, si yo obedezco a Satanás como ministro, me bajo de la cruz, me voy al mundo, hago afrenta al Espíritu de gracia, hago en vano el Espíritu de gracia, ¿por qué me van a molestar los demonios? Al contrario, me van a utilizar. Soy de ellos. Y de igual manera el mar, que es el mundo, ¿verdad? Si yo me comporto con el mundo, me va a amar, como dice la palabra. El mundo los va a aborrecer, porque el mundo ama lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, antes los elegí del mundo, el mundo los va a aborrecer. Pero si fueran del mundo, el mundo los amaría. Entonces, vamos dándonos cuenta que este fruto de un verdadero ministro es porque está predicando en contra de todo el engaño, de toda la sabiduría de Satanás, de todas las prevaricaciones, y está en contra de la conducta de los que hoy se autodominan cristianos. Entonces la prueba viene de Dios para ver si soy fiel. Los demonios no quieren que lleve la verdad. Están en todo, son los vientos. Y el mundo me está atacando por medio de los ministros de Satanás. Entonces, en tribulaciones, ahí está. Esas tribulaciones. Dice, mucha paciencia en tribulaciones. En necesidades, otra más, hermano. Dese cuenta a mí, luego, pues bueno, me da tristeza y me da risa, ¿no? Porque hoy los grandes apóstoles, pastores, ¿qué necesidad tienen corporalmente de comida, de ropa? No, hermano, viven multimillonarios, viven, olvídese, ¿verdad? Pero aquí un verdadero representante, Dios nos permite pasar necesidades en muchas pruebas. Yo le digo y le voy para que podamos poder entender esto. Porque hoy se predica que si usted es hijo de Dios, su refrigerador va a estar lleno, que no va a pasar ninguna necesidad. Eso es lo que predica el diablo, porque Dios predica lo diferente. Estos contradicen totalmente. Se oponen a la verdadera doctrina. Entonces, bien, yo le voy a dar testimonio. A mí Dios, por su bendita gracia, una vez que me llamó, tuve el privilegio de que me empezó a utilizar al año. Pero sí quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, no puesto por el hombre, ni con un título. Y yo, en todo ese año que Dios me permitió, pues yo estudiaba, o más bien Dios me enseñaba, mediante su gracia, 7, 8, 9 horas diarias, los 365 días del día. Me dio un conocimiento y me dio el privilegio de empezar a practicar el amor. A los 2 años, ya como ministro y 3 años, quiero informarle que no tenía yo dinero para comer, no tenía lo suficiente para vestir y Dios me permitió también esa prueba, porque Dios es justo que nos pruebe nuestra fe, a ver si confiamos en Él y a ver si dependemos de Él en todo momento. Para eso son las pruebas y puede ser por medio de una enfermedad corporal, como Pablo con sus ojos, como Timoteo con su estómago, puede ser también por falta de dinero, en necesidades, ¿verdad? Que como dice la palabra, confórmense con el vestir y el comer, y que a veces también en Primera de Corintios, como lo vimos, que Pablo a veces estaba en hambres, padecía necesidades, muchas veces. Y verdaderamente siempre estamos en una prueba, bendito hermano y bendita hermana, como Pedro. Alguna ocasión, Pedro, ya siendo un apóstol, le pedían una moneda de oro, un paralítico. Y Pedro se detuvo y le dijo, mira, voltéame a ver, no tengo oro ni plata.
¿Cómo un apóstol no tiene una moneda en su bolsa? Si hoy son millonarios. Sí, los de Satanás, pero los verdaderos como Pedro, que le dijo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy, levántate y camina. De igual manera, cuando Cristo Jesús mandó de dos en dos a los discípulos, ¿qué les dijo? No lleven alforja, no lleven comida, no lleven plata con ustedes. Vayan así. Entonces, bendito hermano, vamos viendo la verdad. Ahora, yo le digo, 2 años, empecé a tener lo necesario y yo recuerdo que en aquel entonces nos juntábamos 25 hermanos a comer, todos con necesidad, todos, ahora sí que, como dicen por ahí, a raya, ¿verdad? Pero Dios nos daba lo necesario y a veces que teníamos que estar yendo al mercado a comprar que el jitomate, que esto, pues muchas veces no alcanzaba, se hacía oración y siempre sobró comida, hermano y hermana. Pero siempre estábamos en necesidades. En necesidades no teníamos para un pan dulce, pero tenemos comida. Bien, eso fue un tiempo. Ya de luego Dios, una vez que pasa la prueba, viene otra, viene otra. Y también necesidades, en aquel entonces, ya le dije y le puse un ejemplo, pero también en aquel entonces, porque estos hombres tenían que llevar el Evangelio, caminando muchas veces en barcazas muchas veces, a veces había naufragios, a veces tenían que echar la comida, a veces se les acababa la comida en el camino y allí no habían tiendas, no habían oxxos como hoy, no había nada, pues era puro. Entonces, a veces por llevar el Evangelio también tenían esas necesidades, aparte de las pruebas. Bien, dice así, y hago tantito aquí un paréntesis para poder explicar también esto. Porque hoy estamos, gracias a Dios, con esta palabra de verdad para poder descubrir a los falsos representantes. Mira, hermano y hermana, otro testimonio para la gloria de Dios. Cuando Dios me permitió llegar nuevamente con mi familia a esta zona, que yo estuve lejos un tiempo, bien, me llevó a un lugar que yo no conocía, pero me llevó con pura gente pobre, gente que no come carne, gente que comía chapulines, caracoles o como podía. De ahí, porque había un campo ahí, ¿sí? Y bien, ¿ya? Yo de cierta manera nací con una familia acomodada, tuve en mi niñez y en mi juventud siempre buena comida, buenos alimentos en abundancia, pero una vez que fui siervo de Dios, ¿sí? Ahora sí, váyase y pase necesidad, ¿verdad? Y nada de poner feos. Que si había caracolitos, caracolitos. Que si habían chapulines, chapulincitos. Que si había un bolillo, lo partíamos en 3 o 4 para repartirlo. Pero siempre con gozo, bendito hermano. Siempre con alegría. Entonces, ahí vamos viendo que hoy los apóstoles, ¿qué van a estar yendo a la sierra, hombre? ¿O qué van a estar yendo a lugares donde hay necesidad o donde no se ha predicado el Evangelio? No, no, no. Estos son hijos del diablo que tienen las bolsas llenas y no pasan, no tienen ninguna característica. Recuerda, hermano, esto sigue siendo el día de hoy, todavía. Y este es el diploma. Esta es la presencia de Dios. Dice entonces, en necesidades, en angustias. Ahora bien, angustias. ¿Angustia de qué? Bueno, como una madre terrenal, ¿verdad? Cuando yo ya era un poquito más grande y iba, por ejemplo, a la primaria, a la secundaria, mi madre siempre decía, hijo, no te vayas a pelear, por favor, no te vayas a portar mal, por favor, hijo, regrésate bien. Y siempre estaba angustiada cuando no estaba en casa. Ya llegaba a casa, ya se tranquilizaba. De igual manera, cuando era joven y empezaba a tener amiguitos, ¿verdad? Y iba yo a fiestas a tomarme la copita, siempre mi madre estaba angustiada, no dormía, hasta que yo llegara. Así de igual manera, ve, ese es el sentir de Dios. No, toda la gloria es para Dios, recuerda, hermano. Y hermana, ese es un fruto de Dios.
no de Pablo ni mío, pero aquella persona que está en angustia, de los que son bebés, de los que son niños, de los que son jóvenes y de nuestros consiervos. En todo momento estamos orando, en todo momento estamos viendo al rebaño, en todo momento estamos dándonos ánimo, en todo momento estamos en angustia de que conocemos al tentador, conocemos al opositor, conocemos el engaño y el poder de Satanás cuando uno cede a su palabra. Entonces, en angustias, y más un apóstol que no tenía, porque yo no me puedo comparar con este varón que en aquel entonces no había apostasía y que tenía más de 1,000 o 2,000 o 5,000 ovejitas y que conocía todas en cada lugar. Imagínense nada más, ¿verdad? Hoy estamos en la apostasía. Bien, en azotes, voy a explicarle. En algunos países todavía a la fecha, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, Pakistán, lo que es Arabia, lo que son muchas partes de allá del Medio Oriente, matan, castigan, encarcelan, como en China, por ejemplo, encarcelan a la gente, está prohibido el predicar el verdadero evangelio, y así en muchas partes hay castigo, hay golpes, hay vituperadas por predicar el evangelio. Usted lee el libro de los Hechos y cuando Pablo llegaba a algún lugar, muchas ocasiones los azotaron por predicar el evangelio y los encarcelaban y les prohibían predicar a Jesucristo. Así lo dice en el libro de los Hechos. Pero ellos no les hacían caso, sino lo seguían haciendo y se gozaban. Cada que eran latigados, azotados, cada que iban a las cárceles, se gozaban. Aquí en México también en algunas partes ha pasado. Yo le recomiendo una película que se llama Chamula, Tierra de Sangre, que fue una historia real aquí en México. Y que de hecho esa película, cuando empieza, se lo dice, que los hechos que están en esa película no fueron los reales, no fueron exactamente como pasó porque eran escenas horribles. Más o menos le dieron una sombra, pero está muy fuerte esa película cuando se llega a evangelizar a un pueblo en Chiapas llamado Chamula y estos pastores y estos cristianos que aceptaron a Cristo, todo lo que los hicieron. Casos de la vida real en 1970 aquí en México. Y casos de la vida real también, como yo le dije algún día, que en el Carmen donde yo iba, una vez me quisieron voltear el carro como 5 o 6 personas, nos aventaban piedras, juntaban firmas para no predicar, y etcétera, hermano. O sea, a la verdad, este fruto es cuando el mundo nos aborrece. Este fruto, recuerde que Satanás está en la mayoría de las personas y Satanás es el que se opone a estas cosas. Por eso hay que entender cuál es el fruto y si uno recibe todas estas cosas, gócese, porque Dios está dentro de usted. Como dice en San Mateo 5 en las bienaventuranzas. Y cuando los persigan, cuando digan toda clase de mal contra ustedes, cuando sean vituperados, gócense, porque el Espíritu Santo está dentro de ustedes. Y esa es una manifestación de saber que tenemos a Dios. Cuando todos los cristianos se oponen y nos dicen, pero yo no hago eso, pero es que no tiene nada de malo, porque tú no entiendes. Y se molestan y se enojan y nos toman como locos. Gócese, hermano. Hay algunos que se enojan, hay otros que nos azotan, hay otros que nos apedrean, pero gloria a Dios. Yo espero que vaya entendiendo. Recuerde, yo estoy dispuesto a cualquiera que tiene hambre a ampliar lo que yo estoy diciendo, si hay alguna duda, con la bendita palabra de Dios, personalmente al que tenga hambre y que se comunique, yo por WhatsApp, a su WhatsApp le puedo mandar especialmente una ampliación de cada duda que usted pueda tener. Bien, entonces dice, en azotes, ahora, en cárceles. También los llevaban a las cárceles porque tanto los impíos como también los del mundo se ponen de acuerdo
para encarcelar, así como en los tiempos de Cristo Jesús. Había amistad el pueblo de Dios con los paganos, que era la autoridad romana en aquel entonces, como Pilato y Herodes. Hasta que decían, viva Herodes, nosotros tenemos al rey por Herodes, cuando iban a crucificar a Cristo Jesús. Y había una amistad por esto, mire. Entonces, en cárceles también, porque hoy también en China, por ejemplo, los encarcelan. Cárceles, en tumultos, porque cuando se predicaba la palabra, como en alguna ocasión nos pone en el libro de los Hechos, cuando Pablo está predicando a los efesios en el gran templo de la Diana, de la reina del cielo, se atumultó la gente para apedrearlo y casi lo matan. En tumultos, se levantaban tumultos en contra de la prédica. Hay muchas cosas que no quedaron escritas, pero se pueden comprender con las pocas que quedaron escritas. Tumultos. En trabajos, muy importante, porque aquí nosotros vamos a acomodar lo espiritual, porque Pablo no trabajaba en el mundo. Muchos dicen que hacía velas, sí, eso era cuando era un fariseo, cuando estaba en el primer pacto. Y alguna ocasión que manejan en Corintios que Pablo estuvo junto con uno que tenía el mismo oficio, o Pablo estuvo estacionado 3 años ahí, estuvo mucho tiempo estacionado en Corintios para enseñarles y le ayudó un tiempo a hacer las carpas, pero Pablo, cuando dice que él trabajaba con sus manos, no se refiere al trabajo y a la obra del mundo, sino a esta obra. Porque usted cheque y usted investigue y usted vea a qué se dedicó Cristo, a qué se dedicó Pablo, como hemos visto, la cruz de Cristo. ¿Qué es no hacer vana la gracia que yo tengo? Bueno, que a Dios le urge mi cuerpo, no para estar perdiendo el tiempo en trabajos que me dejan cosas corruptibles. Más bien, estoy atesorando y Dios le urge. Y tenemos mucho trabajo, sobre todo en estas épocas, hermano. Aunque la gente no quiera, tenemos mucho trabajo para que el día del juicio nadie tenga excusa y pretexto. Porque por medio de estos medios, a los que no creen y a los que tuvieron oportunidad de escuchar, ya tiene Dios con qué juzgarlos el día de mañana a los incrédulos. Así que también tenemos mucho trabajo para los pocos que creen en estos últimos tiempos, para los pocos que llegan a creer. Entonces, yo no tengo tiempo de estar en vacaciones, de estar perdiendo el tiempo y estar viendo el mundial, de estar viendo box. Yo no, esos son ídolos. Recuerde, yo le voy a recordar, toda la mesa de Satanás, todo lo que trajo son deseos egocéntricos, deseos de la carne. Un ángel no ve eso. Un ángel no se satisface en eso. Esos son deseos de la carne. Pero una persona que está muerta busca las cosas de arriba, las cosas que no se ven, busca la obra de Dios, aprovecha bien el tiempo, está en angustia, está orando, está rogando, tiene misericordia. Recuerde, ese es un fruto de Dios. Bendito hermano y bendita hermana. Entonces, esos son los verdaderos ministros. En trabajos, que sabes que ya terminé ahorita esta predica, pues tengo otra hora y al rato tengo otra hora y al rato llega una ovejita y me pide que la atienda, que tiene dudas y al rato voy y exhorto a otra ovejita que está a punto de pecar y así en trabajos, espiritualmente hablando, en desvelos también, porque para amasar, para preparar, hay que leer, hay que meditar, hay que pedir, hay que, muchas veces también, cuando la ovejita tiene hambre, alguna ocasión usted lee el libro de los Hechos, y una ocasión Pablo se quedó a predicar toda la noche, cuando un joven se cae y se muere y es resucitado. Si ha leído la Biblia, sabe de lo que le estoy hablando. Pero ahí dice que empezó a dar la palabra en el día y que se alargó la prédica toda la noche. Y cuando hay hambre, hermano, y sed de justicia, y cuando una ovejita está poniendo atención, las horas pasan con la prédica, con la
maravillosa autoridad con la que Dios nos habla, con la luz y el entendimiento, y nos podemos pasar horas escuchando la palabra de Dios. Yo recuerdo que cuando me llevaba al Carmen, se predicaba en un día 4 horas, 3 horas seguidas y luego una después de comer. Y pocas ovejitas se aburrían. La mayoría, cuando se terminaba, decía, ¿a poco ya se terminó? Bueno, entonces, en desvelos. Pero en desvelos, ya le dije, por atender a las ovejitas. De igual manera le pongo el ejemplo, ¿verdad? Cuando yo de niño me enfermaba, mi madre no dormía, se desvelaba, me llevaba al hospital y si estaba en el hospital, se quedaba ahí a cuidarme. Pues lo mismo con los enfermos, lo mismo con los que necesitan trabajos, desvelos. Recuerde, bendito hermano, que el amor de Dios es dar la vida todos los días, es la paciencia. Bien, en ayunos, muy bien. Voy a tratar de ser explícito, bendito hermano, me voy a detener un poquito aquí, porque también este tema de los ayunos o del ayuno, la verdad está muy mal comprendido el día de hoy. Yo alguna ocasión escuché hasta una persona que me encontré que era cristiana, que me dijo que ella había intentado hacer un ayuno de 40 días porque su pastor le dijo y casi se muere. Se enfermó de hecho, ¿sí? De igual manera hay gente que ayuna 3 o 4 días, ¿verdad? Buscando primeramente a Dios y dejan de comer alimento físico para tener una comunión con Dios. Yo le voy a decir, bendito hermano y bendita hermana, lo que Dios me ha puesto en mi corazón y el entendimiento que Dios me ha dado sobre el ayuno. El ayuno significa dejar de comer algún alimento para poder tener una comunión íntima con Dios. Como dice en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Que ayunemos y cuando ayunen, ¿verdad? Hay una enseñanza sobre el ayuno. Bien, recordemos que el Antiguo Testamento era una sombra de lo que iba a venir. Satanás tiene una mesa y un banquete de comida hablando espiritualmente. Y Dios tiene otro banquete y otra comida hablando espiritualmente. Entonces, aquí ya introducimos espiritualmente y bíblicamente comida. Cuando Dios le dijo a Eva, no comas del árbol de la ciencia del bien y el mal. No comas. Ahora bien, el número 40, bíblicamente, es un número simbólico que se refiere a una preparación espiritual para llegar a tener un ministerio. En pocas palabras, significa mi discipulado. Por eso el pueblo, 40 años, estuvo en el desierto y después de 40 años, la descendencia de ellos entró a la tierra prometida, donde mana leche y miel, la tierra de Canaán. Por eso Jesús 40 días fue tentado en el desierto. Por eso David 40 días se preparó para ir a pelear contra Goliat. Y así, también en el diluvio, 40 días duró el diluvio. Entonces, el número 40 bíblicamente significa mi discipulado y todo el tiempo que yo vaya a estar aquí, pero sobre todo mi discipulado. Ahora bien, esos 40 días que Jesús ayunó, no se refiere hoy, acomodando lo espiritual a dejar el huevo estrellado, a dejar el bistec, sino se refiere a no comer nada de la comida de Satanás, que son los deseos de la carne y es todo lo que es idolatría, es todo lo que es corrupto. Ese es el ayuno que Dios quiere. Porque ¿de qué me sirve dejar el bistec, el huevo, si estoy prevaricando, si estoy yendo con ídolos? ¿Usted cree que a qué le importará más a Dios, hermano y hermana? Que usted se abstenga de la comida física, pero que esté comiendo de la mesa de Satanás.
y no de la de Dios. No, no, mire, primero haga este ayuno que le digo, y si quiere hacer el otro, hágalo por un día, por 2 días, si lo quiere hacer, pero primeramente el ayuno del cual habla Dios es no tomar del fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal, no comer, porque la Biblia nos dice que nosotros cuando vamos a darle algún deleite a la carne, es una comida para la carne, y es la voz de Satanás. Así que la comida espiritual es precisamente no aceptar nada de la mesa de Satanás y estar amando al prójimo, amando a Dios, que es mi comida espiritual. Ahora recuerde, una vez que Cristo Jesús ayunó 40 noches y 40 días, fíjese bien, ¿qué vino Satanás con la primera tentación que le vino? Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Meditemos. Meditemos. Él tenía hambre. Dice la palabra de Dios que habían pasado 40 días. Tenía hambre. Ahora, yo le pongo de ejemplo también el Lázaro y el rico. La parábola de Lázaro y el rico. El mendigo, Lázaro, deseaba las migajas de pan que caían de la mesa del rico. Las deseaba, pero no las comía. Las deseaba. Ahora, ¿qué es ese pan? El de Satanás, la prosperidad, las riquezas, todos los deseos de la carne. Lea la parábola de Lázaro y el rico. Ahí se va a dar cuenta que Lázaro deseaba las migajas que caían. Esto quiere decir, yo en el cuerpo humano, pues no crea que tengo yo falta de apetito de tener una casa, una residencia, un yate. No crea que no tengo apetito de estar en la playa. No crea que no tengo apetito de unas vacaciones. Claro que la carne me pide, pero hay un poder dentro de mí que quema los deseos, que puedo golpear mi carne, ¿verdad? Para no tomar de ese pan, para no tomar de esa mesa. Como dijo Pablo, porque yo golpeo mi carne y la pongo en servidumbre. Y no voy a la comida del diablo. Ahora, la primera tentación, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. De igual también me dice Satanás, si verdaderamente eres hijo de Dios, ve y predica a los que ya son piedras. Las piedras representan hoy a los que ya alcanzaron un nivel espiritual, como lo dice en Primera de Pedro. Ustedes son piedras vivas. Y otro edifica, nosotros ponemos la piedra principal y luego otro edifica sobre la piedra principal, sobre nuestro apoyo como ministros, pero fíjese cada quien cómo edifica. Ahora bien, ¿qué me dice Satanás ya siendo? Oye, dile a estos que si son hijos de Dios, Dios los ama, hombre, que pueden comer de ese pan mío, que si tienen hambre y tienen deseos de la carne, que coman. ¿Qué le dijo Cristo Jesús a Satanás? No solo de pan vive el hombre, aquí está, no solo de ese pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí están las dos comidas, hermano. Ahí está, el pan de Satanás y el pan del cielo. El maná del cielo y el pan de Satanás. ¿Sí? Entonces, yo le digo algo, yo sí puedo hacer el ayuno de 40 días. Sí lo puedo hacer, hermano y hermana, hasta que llegue Cristo. ¿Sabe cuál es el ayuno de los 40 días el día de hoy? No tomar absolutamente nada de las seducciones, del engaño y de lo que Satanás quiere que yo haga para pecar y hacer afrenta al Espíritu de gracia y recibir en vano la gracia. Ese es el ayuno, el cual quiere Dios que usted haga. Recuerde, bendito pueblo de Dios, si usted tiene alguna duda, como estamos leyendo Corintios, yo no me voy a desviar, le hice un resumen, pero con mucho gusto le puedo hacer una enseñanza muy completa de lo que a Dios le agrada y cuál es el verdadero ayuno. Y una vez que yo estoy ayunando, bueno, el otro, si lo quiero hacer, que yo le voy a ser honesto, yo no lo hago. Yo es más difícil hacer, y no difícil,
porque tenemos fe. Pero es mucho más sacrificio el ayuno espiritual que el ayuno de la carne, hermano. Que un huevito, que un bistec, que deja de... yo le digo algo. Sin santidad nadie ve a Dios. Y si usted se abstiene y ayuna y se abstiene de la mesa de Satanás, usted va a tener una comunión íntima con Dios siempre. Bueno, yo espero que vayamos entendiendo. Por eso dice en ayunos. En pureza, aquí está. Y creo que concuerda con lo que vamos viendo. Pureza, bendito hermano y bendita hermana. Recuerde, Cristo Jesús viene por una esposa virgen, por una esposa sin mancha, por una esposa que tenga su vestido blanco, que no tenga mancha, porque la mancha es el pecado, la pureza es la santidad, la pureza es ser santo, la pureza es tener la imagen de Dios, la pureza es no contaminarme con la mesa de Satanás, la pureza es únicamente estar en el camino de Dios. Aquí estamos viendo entonces cuáles son los títulos, cuál es el diploma, cuál es el fruto de un verdadero siervo de Dios. En pureza, en ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Qué significa ciencia? La ciencia es la capacidad mediante la presencia de Dios que nos da para que en la prédica podamos poner muchos ejemplos con parábolas, muchas comparativas para que la ovejita pueda entender. Ya le dije, hermano y hermana, nosotros trabajamos no nada más con gente estudiada que tuvo preparatoria y tuvo vocacional, también trabajamos con gente que no tuvo primaria, que no tuvo escuela, que no tuvo o que no tiene tanto entendimiento como una persona que tuvo letra en el mundo, y que nosotros tenemos que utilizar la ciencia, ¿verdad? Y ese don que Dios nos ha dado para tener paciencia con las que hablan dialecto, con las que no se expresan bien, con las que no entienden qué es una manzana, ponele el ejemplo. Y esa es la paciencia, ese es un don, bendito hermano y bendita hermana, que si usted lo ha visto en una iglesia, que así le pongan el interés a cada ovejita, pues bravo, ahí está Dios. Pero si no, ahí no está Dios. Entonces vamos. Dice ciencia en longanimidad. Longanimidad, bendito hermano, bíblicamente, pues se difiere a muchas cosas. Es un fruto de, de generosidad, de abundar, en dar, en no pecar. Usted sáquelo del diccionario, ¿verdad? Es abundancia de cosas bondadosas, de cosas buenas, de generosidad, que es un fruto de Dios. Es abundar, es una generosidad, es no mermar, sino estar abunde y abunde. Es como una llave de agua que no se acaba. Longanimidad es siempre que usted va a la llave, siempre hay agua. Dice, en bondad, y recuerde que la palabra bondad viene de bueno y que es un fruto de Dios. Recuerde cómo a nuestro Señor Jesucristo le decían maestro bueno y dijo, no, a nadie llames bueno, solamente uno bueno hay. Y claro que la bondad, bendito hermano y bendita hermana, el lado bueno al lado del maligno es que el bueno le va a hacer puras cosas buenas en su vida, no le va a hacer ningún mal, como Cristo Jesús. ¿A qué bajó? Únicamente bajó a darnos ternura, a darnos el camino, a darnos luz, a llamarnos a cosas buenas. Tenía un fruto de bondad, no tenía un fruto de maldad. Nunca nos habló de pecado, nunca nos habló de algo malvado. Siempre nos tuvo un fruto de bondad, siempre tuvo un fruto de hacer la obra de Dios. En bondad, en el Espíritu Santo, también es muy importante. Siempre estamos en el Espíritu Santo o siempre está el Espíritu Santo con nosotros, ¿verdad? Porque, ¿cuál es la manifestación? Ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, que el que pueda tener esta conducta no es por obras. Ese es un fruto de Dios. No es por obras. Así podemos saber si un representante tiene a Dios. Y recuerde, para tener a Dios
necesito yo haber creído y haber sacrificado, haber tomado mi cruz, haberme dejado discipular, haber sido obediente en todo. Hay un requisito para poder tener esta llenura y para poder dar este fruto que no nada más Pablo, sino cualquier ministro debe de tener. Y es dar mi vida, no ser hipócrita. Ahora, en el espíritu, porque ya vimos la vez pasada en la enseñanza número 44 que somos embajadores, como si Dios rogase por nosotros. En amor sincero. Porque el amor sincero no proviene del ser humano, no proviene de mí. El amor sincero proviene de Dios, como dice en 1 de Juan 4, 7 y 8. Dios es amor. Y si yo puedo, como dice también y lo vimos en 1 de Corintios capítulo 13, que sin amor nada soy. Entonces, el amor sincero es cuando Dios está dentro de uno. El amor hipócrita finge, es fingido. El amor hipócrita te da un beso, te dice que te ama. El amor hipócrita no da la vida por ti. El amor hipócrita no tiene este fruto, no tiene paciencia, no tiene desvelos, no tiene tribulación, no tiene angustia, no tiene trabajo, no tiene sinceridad. Bien, entonces, amor sincero, bendito hermano y bendita hermana, es esto, en amor sincero. Bueno, se me ha ido la hora, bendito hermano y bendita hermana. Aquí nos vamos a quedar para mañana pasar al versículo 7 y seguir profundizando el fruto que debe de tener un ministro, el fruto del Espíritu Santo, de un verdadero ministro, no con diplomas, no con palabras, no disfrazado de ángel de luz, que engañan hoy. Porque ese es Dios. Eso es lo que entrega Dios. Esa es la riqueza que nos trajo Cristo Jesús y que únicamente nos dijo, necesito tu cuerpo para poderme representar yo y poder consolar, poder enseñar, poder redarguir, poder exhortar, poder amar, poder dar mi vida. Por eso la palabra de Dios dice que Dios y Cristo hasta el día de hoy trabajan. Así que nosotros nada más somos instrumentos, bendito hermano y bendita hermana. Así que vuelvo a repetir, Dios creo que le está mostrando, para que no haya excusa, cómo debe de ser, qué características debe de tener un verdadero ministro, no con esta enseñanza, sino con todas las que ya venimos enseñando y que venimos fortaleciendo, para que vea cómo toda la bendita palabra de Dios concuerda cuando es Dios el que nos está hablando. Yo deseo que esta bendita palabra haya tenido un fruto en su corazón. Que la gracia y la paz se queden con ustedes, bendito hermano y bendita hermana. Y yo me despido con un abrazo y con el beso del óculo santo. Si Dios quiere, mañana continuaremos con la enseñanza número 46. Gracias.